pecado y la inocencia. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Hoy tengo dos temas fenómenos, así que le pido que se quede porque le van a ganar. Uno tiene que ver, vino Lisi a hablar de este hueveo de hace 10 años que se están peleando por los derechos de igualdad de sexo y cada tanto cuando aparece un verano hay uno que le dice al otro travesti, el otro que le dice tortillera, y seguimos con la misma boludez, ¿viste? O sea, lo superamos y volvemos para atrás y aparece a uno que le sale la gorra. Y el otro tema es el hombre. Yo acuñé una frase estúpida, pero bueno, no. Dice, el hombre alimenta su alma comiendo las boludeces que dijo en el pasado. Las palabras que uno se tiene que comer, ¿no? Muchas veces yo, hace unos años, tenía una postura con el tema de la marihuana a nivel arcaico, como no, yo soy hijo del proceso. O sea, tengo 60 años, me he comido varias dictaduras. Con esto no quiero decir, porque es correcto decir, que uno no quiere hacer apología, pero sí dar libertad. Cuando mis hijos me dicen, papá, nosotros faseamos, vamos a un lugar, tenés dos posibilidades. Cuando tus hijos fuman marihuana, tus hijos, estás ahí. Tenés dos posibilidades. O lo entendés y te importa un carajo, o te volvés loco, te pones loco creyendo que se va a morir, y el pibe sigue tranquilo y vos vivís amargado contándole al compañero del banco, ¿sabes que el pibe me dijo que fuma porro? Entonces, hablar de este tema, como hace una semana nos importa más la marihuana en Uruguay que la contaminación del río por las papeleras, Uruguay decidió liberar la marihuana. Traje a Sebastián Basalo, que creo que es el tipo que más conoce el tema marihuana y que más lucha por la legalización en la Argentina y por todo este tema, para que me hable un poco. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Juan. Vamos a sacar los vasos de agua. Yo no me voy a tirar agua, no nos vamos a tirar, no hacemos carnaval. Ni tampoco nos vamos a agredir, ni vamos... Esto no es... Yo tenía ganas de hablar con vos, porque te escuché el otro día en un programa hablando, con mucha corrección, y que, por ejemplo, yo estuve en San Bernardo, y lo mandé al sonidista mío, le dije, a ver dónde venden marihuana. Y venden en todos lados, en todas las esquinas venden. La botella de Gatorade vacía, con flor, 550 pesos. Tengo las tarifas y todo. ¿Qué habla esto? Habla de la hipocresía de que si se hace porque no se dice, ¿no? ¿Y por qué creemos que vamos a ir a Uruguay a comprar marihuana cuando de golpe vas a la esquina y compras, si querés? O sea que no hay ninguna historia. ¿Cómo está el tema, Basalo? Por eso yo creo que es importante aclarar que precisamente lo que hizo Uruguay, en lugar de liberar, fue controlar. Como bien decís, las drogas están liberadas hoy. Cualquiera la vende en cualquier esquina, incluso a menores de edad. El Estado se tapa los ojos, persigue en teoría el comercio a los tiros y con antifaces, logrando nulos resultados, incluso expandiendo el problema. Y no nos hacemos cargo. Uruguay lo que hizo fue precisamente hacerse cargo, es decir, acá tenemos un problema. Hay gente que consume una sustancia, en este caso marihuana, que puede tener problemas de salud por la adulteración de esa sustancia, y paralelamente tenemos gente que lucra con la venta de esa sustancia y que lo único que hicimos persiguiéndole a los tiros fue dejar que incremente el comercio. Entonces, ¿qué hizo Uruguay? Sencillo, el Estado controla quién produce, cómo produce, en qué cantidades y con qué calidad para cuidar la salud de esas personas que estaba deteriorada por la adulteración de la sustancia, y por otro lado, al producirle un precio mucho menor de lo que cualquiera la puede producir, elimina la posibilidad de que nadie pueda competir con el Estado para vender esa marihuana. Con una aclaración que es esencial: ninguna de estas políticas en ningún país donde se implementó aumentó el consumo. Eso es un miedo que hay que sacarle a la gente. No hay ningún país que haya iniciado políticas despenalizadoras o semi-legalizadoras, Uruguay es el primero que lo hizo a nivel nacional, que haya aumentado el consumo. Por el contrario, el consumo aumenta notablemente en los países donde está más criminalizado el uso y donde más se persigue el narcotráfico con las armas. Caso México, caso Estados Unidos, caso Argentina. Bueno, es claro. Yo veo, por ejemplo, que hay un fenómeno que no sé si vos lo estudiaste. Antes algún padre fumaba marihuana y el hijo había olfateado al chico y después fuma. Hoy los hijos fuman marihuana y los padres dicen, ¿qué tal es esa porquería que está fumando? Y terminan, es la realidad, ¿viste? Porque hablar, como decir, es una guerra. Si es una guerra ya la perdimos, porque ya está. La tiene todo el mundo, la cultiva la gente, o sea, olvídate. Y murieron muchos inocentes a costa de una guerra que de nada sirvió para perseguir el comercio. Claro.
Entonces, claro, entonces yo lo que creo es que hay que buscar soluciones coherentes, soluciones lógicas. A mí me parece lógico lo de Uruguay. La verdad, yo creo que si vos tenés tabaco, está prohibido el tabaco. Vos tenés tabaco. Mirá de Estados Unidos, la ley seca, sí, está bien, cayó Al Capone, entonces después empezó a vender whisky a los boludos. Y los yanquis bien mamándose. O sea que... Y un montón de gente se murió por el consumo de alcohol adulterado con metanol, la violencia social que se generó a partir de los controles mafiosos de la distribución de la sustancia aumentaron notablemente, las muertes por violencia aumentaron notablemente. Es decir, la experiencia del alcohol durante los 10 años que duró en Estados Unidos es paradigmática para darnos cuenta que la prohibición no sirvió para nada, ni siquiera con el alcohol. Aumentó el consumo, aumentaron las muertes, aumentó el comercio, que es lo mismo que ocurrió con las drogas ilegales cuando se comenzaron a declarar ilegales. Yo creo que hay que tener un país donde hay que sacar la palabra ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y hay que empezar a flexibilizar el diálogo. Yo también creo que es necesario, después de 30 años de democracia, empezar a dejar que cada uno sea dueño de su destino y haga lo que quiera. Y me parece que el Estado tiene que cuidarlo y acompañarlo, y protegerlo, prevenirlo, educarlo, asistirlo si tiene un problema. Pues yo creo que le están dando una magnitud a este tema, no sé vos qué opinas, que le están haciendo propaganda, ¿no? Es como decir, no va a haber más Coca-Cola a partir del mes que viene. Se va a agotar, porque la gente se vuelve loca. Esto que yo vi, por eso me asombré. ¿Sabés que hay un estudio, varios estudios importantes que muestran que cuando uno va a una farmacia a adquirir un producto X para, por ejemplo, calmar un dolor de cabeza, calmar un dolor de estómago, casi el 100% de las razones que a vos te llevan a comprar ese fármaco están en los efectos que tiene ese fármaco. En la compra o en la adquisición de sustancias ilegales, la mayor parte de la influencia que tiene una persona a la hora de comprar una droga ilegal no está por el efecto concreto que produce esa sustancia, que muchas veces se lo ignora cuáles son concretamente los efectos que produce, sino todo el imaginario social que se crea alrededor de esa sustancia producto de la criminalización. Ah, no, esta sustancia me mata, entonces yo me voy a matar con esta sustancia. Ah, esta sustancia me lleva al infierno, yo me voy a... precisamente la criminalización aumenta el consumo y aumenta todo un imaginario que lejos está de los efectos concretos que puede tener una sustancia y los riesgos concretos que puede tener una sustancia. Cuando es un pibe le decís, todas las drogas son lo mismo, todas las drogas matan. Ese pibe va, sale a la calle, seguramente se fuma un porro, la marihuana es de las sustancias ilegales la más consumida, seguramente le dé sueño, le dé un poco de hambre, algo de risa, por ahí la pase mal si es que no le pegó bien la sustancia. Morir no se va a morir, no hay muertes en toda la historia asociadas al uso de marihuana, pero ¿sabes lo que pasa? Ese pibe agarra y dice, me mintieron con la marihuana, entonces me mintieron con toda la droga, voy a fumar Paco, y el Paco sí mata. Entonces voy a consumir otras, y hay un montón de sustancias que sí hacen realmente mal, que no tienen por qué están prohibidas tampoco, pero digo, el decir todas las drogas son lo mismo, todas las drogas matan, precisamente lo que hace también es incrementar el problema, en lugar de explicarle a una persona cuáles son los riesgos concretos del uso de una sustancia, qué es lo que le puede pasar, qué te pasa cuando sos adolescente, qué te pasa cuando sos más grande, qué le puede pasar a una mujer embarazada cuando la consume. Hoy me decía una señora, vos sabés que mi nuera... estaban fumando en la pileta de la casa, una gente muy paqueta, y le dijo a mi otro hijo, con el cigarrillo común, dame una seca. Le digo, pero esa chica era consumidora de marihuana, ahora no. Le digo, no hay ahora no. La gente fuma cuando tiene ganas, como fuma tabaco cuando tiene ganas, como toma alcohol cuando tiene ganas. Por eso te digo, yo voy desde otro lado. No podemos pelear contra los molinos de viento. Con la realidad pragmática no se puede pelear. Y yo lo que siento últimamente en la Argentina, primero que hay una casa de brujas, como que se habla de los narcotraficantes, o sea, un pibe que lleva un porro es el narcotráfico beat, del jet set. Y no hay narcotraficante, ese grosso que está arriba, que está en Venezuela, en Perú, no sé, una mierda, y está con avión particular y con yate. No te creas, también está de traje y corbata en el microcentro, también se visten de policías, digo, el narcotráfico no es solo Pablo Escobar en Colombia. Exacto, no, por eso te digo. Pero yo estoy en contra de la cocaína, realmente en contra de la cocaína, porque la cocaína, tengo amigos que están fisurados de vuelta. También hay mucho circo alrededor de la droga. Yo creo que el otro día estuvo Ringo Starr en la Argentina, mi productor lo produjo acá. Eran 5 músicos impecables, lores. Los 5 tipos fueron los 5 más reventados del rock del mundo. Sin embargo, como Rod Stewart, eran lores. Llegaron rockeros argentinos y viste, aplaudían así, con calzas y saco de smoking. También está el boludo que se fuma un porro que adentro tiene tabaco
y sale a la calle y evita hacer este re loco. Hay mucho circo y la gente cree que ese circo es lo que se vende, ¿no? ¿Cuál es tu plan, por ejemplo, de tener una idea? Vos debes tener un plan de una revista que es THC, que se vende muchísimo, 38.000 ejemplares se vende esta revista, aunque parezca que es muy específica. ¿Cuál es un plan tuyo, que sabes tanto de esto, como para poder solucionar el tema? Yo creo que hay que encarar la óptica desde un lado racional, desde un lado humano, entender por qué una persona eligió consumir determinada sustancia, educar, esencialmente educar acerca de los usos, de los efectos y de los riesgos, como lo sabemos con los fármacos que están en la farmacia, como lo sabemos con las sustancias que ingerimos. Nosotros sabemos que una cosa es tomarte un café y otra cosa es tomarte 2 litros de café al hilo, que seguramente te produzcan una úlcera. Una cosa es tomarte una aspirina para calmarte un dolor de cabeza, otra cosa es tomarte 5 aspirinas cuando estás embarazada y probablemente inducir un aborto. Digo, educar, prevenir. En el caso de que alguien tenga un problema de consumo, como lo puede tener con cualquier sustancia y con cualquier consumo en general, con el juego hay problemas de consumo. El alcohol, el tabaco. La gente que muere de cáncer. Asistir, acompañar a la persona. Ahora, yo te pregunto, preguntarle por qué accedió a esas, cuál es el objetivo que puso en el uso de una sustancia. Insisto, y si tiene un problema, asistirlo a partir del problema concreto de esa persona, no a partir de un manual general de sacarle una sustancia, implantarle otra sustituta, encerrarlo en un lugar. Digo, ver qué es lo que necesita esa persona. Eso en cuanto al consumo. Y en cuanto al comercio, es que el Estado sobre todo adquiera un rol activo, un rol responsable, un rol de control, que asuma esa responsabilidad que durante muchos años, por imposición de políticas externas, nosotros las absorbimos como casi todos los países de Latinoamérica y elegimos ponernos en un lugar de Estado. ¿Cómo eran esas políticas? Esas políticas en los años 70, difundidas en Estados Unidos por Nixon, posteriormente por Reagan, proponían básicamente, para poder perpetuar un negocio que se originó a partir de Estados Unidos, proponían básicamente criminalizar el consumo de drogas y proponían perseguir el comercio con armas, básicamente porque la teoría era de que si vos aniquilabas a todos los que la producían y si vos encerrabas a todos los que la consumen, no iba a haber más drogas en la sociedad. Básicamente eso lo que hizo fue conducirnos a un desastre donde básicamente en Latinoamérica juntamos todos los muertos que eran necesarios para que Estados Unidos pueda hacer uso de un montón de sustancias y que ingresen al país y que a través del consumo y de la compra de esas sustancias se enriquezcan personas en ese territorio, multiplicando después los ingresos a través del lavado de divisas. Esas políticas nosotros las absorbimos en los 70, la primera ley argentina la impuso López Rega en el 74, esa ley se reformó en el 89 con recién asumido Menem y todavía seguimos teniendo una ley en Argentina impuesta por Estados Unidos. No nos dimos el acto de dignidad y de soberanía como país de armar una ley por y para los argentinos, digo, que después la tenga que corregir como pasó en Uruguay, que seguramente tenga que corregir detalles, pero lo que hizo Uruguay fue ante todo un acto de soberanía, fue decir, nosotros no podemos aplicar políticas impuestas del exterior y que nos condujeron a un desastre. Tenemos que hacernos responsables de diseñar políticas de drogas por y para nosotros, digo, es un acto de soberanía fundamental y es un acto de respeto por los derechos humanos. El Estado argentino informó que el año pasado se criminalizaron en Argentina a 9.414 pibes. 9.414 pibes fueron presos por consumir sustancias. Esa es la salida que el Estado argentino les ofreció a personas que consumen sustancias. Seguramente la mayoría no tenían problemas, pero seguramente algunos de ellos sí tenían problemas de consumo. Y la solución que le propusimos fue meterlos presos, en lugar de asistirlos desde la salud y desde lo social. Yo te voy a contar lo que me pasó un día, hace ya 10 años. En Martínez había un chico aspirando Poxirran. O no, el pegamento. Tendría 8 años, estaba muerto el pibe. Yo lo agarré, le saco la bolsa y cuando lo tenía en la mano digo, ¿y ahora dónde lo pongo? Y ahí me di cuenta, me cambia el valor, que no hay un Estado, porque el Estado no te da la solución. Te dice, sacásela y tráemelo que yo lo cubro. Va a la comisaría, lo hacen dormir un rato y lo mandan con la bolsa de nuevo a la casa. O sea que eso no es solución. Igual que ahora, decir no a la droga y decir no a la marihuana es permitir que el negocio negro crezca, es como el dólar, que siga el negocio negro, vos no liberás el dólar y el tipo lo vende a 10 mangos, el que lo tiene. Liberalo y va a un precio estable, todo el mundo lo va a alargar porque no le interesa tenerlo. Entonces, por eso a mí yo a costa de la salud de muchas personas. Digo, nosotros
Fue terrible cuando sacamos una tapa hace 4 meses difundiendo lo que en Estados Unidos en este momento ya es un furor, que es el uso de aceites, de extractos que se pueden hacer en tu propia casa a partir de la planta de marihuana para no consumirla en forma fumada, que se le da a menores de edad, a niños que tienen epilepsia pediátrica, que tienen hasta 300 temblores por día, que no se controló con ninguna sustancia conocida hasta ahora y que la marihuana es la única medicina que les pudo curar esa patología, al igual que sirve para un montón de patologías. A la vez que encerramos a las personas, a la vez que las perseguimos por un consumo, no respetamos su libertad y dejamos que el narcotráfico se expanda, en el caso de la marihuana encima lo estamos privando un montón de gente de la única medicina que les sirve para paliar ese problema. Nosotros recibimos 20 llamados en la redacción después de sacar esa nota de padres argentinos como nosotros, desesperados porque sus hijos estaban teniendo 300 convulsiones por día y porque habían fracasado todos los tratamientos impuestos hasta ahora y porque la única solución que les quedaba a esos padres era ponerse en riesgo de ir presos para cultivar la marihuana en su casa. Por suerte asumieron ese riesgo y hoy muchos de ellos la están cultivando. Vos sabés que yo cuando soy un hombre grande, como estaba en 6º grado, 5º grado, por decir el general Perón, me echaron de clase, ¿no? Y era terrible, me echaron. Y encima le dijo a la directora, a la maestra, está diciendo Perón. Entonces yo creo que hay palabras que a lo mejor si a la marihuana le ponemos margaritón, nadie se preocuparía tanto, ¿no? Y yo creo que hay que aprender a convivir con algunos nombres y algunas cosas para poder regularla. Porque creo que cuando a la cosa ya no le das importancia, uno la dosifica. O sea, no es lo mismo al que le decís, no te mames, sale y se toma 16 botellas de vino. Pero, ojo, no pasa tampoco por mirar hacia un costado, ojo, pasa... no pasa hay que enfrentarlo, pero bien, no con prejuicio. Hay que enfrentar el problema y verlo realmente, no taparlo, como por ejemplo ocurre, que también es un problema tremendo con los usuarios de Paco, digo, a los cuales, encima que muchos de ellos lo consumen en condiciones o en lugares o en condiciones de emergencia y que ya están siendo criminalizados o, digamos, estigmatizados por la sociedad que los pone en ese lugar, encima si nosotros lo ponemos en un rótulo de paqueros y lo señalamos como un peligro para la sociedad por el mero hecho de consumo Paco, lo volvemos a excluir. Bueno, un pibe que ya era excluido, lo excluimos 2 veces. No es, o sea, despenalizar no es dar un mensaje de está todo bien. La moral no se regula a través del Código Penal. Digo, la moral tiene un montón de maneras para regularse en la sociedad, desde lo religioso hasta lo educativo, pero no a través del Código Penal. El Código Penal impone penas extremas para determinados casos en los cuales la convivencia social se hace insostenible, pero regular la moral en una sociedad a través de la cárcel es de lo más irracional que todavía puede existir en el siglo XXI. Mira, Sebastián, yo te convoqué como padre, porque yo te repito, no es lo mismo lo que uno opina cuando no tiene hijos, que lo que le pasa a uno cuando el hijo tiene más de 20 años o 14 y sale a la calle y se fuma un porro. Entonces tenés que dar vuelta a toda tu cabeza y entrar a buscar otra estrategia diferente a la que tenías cuando decías, no, conmigo no. Acá cuando yo sienta el olor, no, hermano, te lo metes en el traste. Tenés que empezar a pensar en positivo y a decir, bueno, mi hijo fuma porro, en la fiesta se fuma porro. ¿Qué hacemos? ¿Vamos y prendemos fuego a la casa o dialogamos y llegamos a conclusiones lógicas? O nos enfrentamos a ver qué problemas hay detrás de una sustancia. ¿Porque es la sustancia o los problemas que se esconden detrás de esa sustancia? Lo que veo es la necesidad del no porque no, que es lo que yo te decía. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces, porque hay que atreverse a enfrentar esos problemas, porque nos vamos a dar cuenta que detrás de un pibe que está hecho pelota por el consumo de Paco, hay un pibe que tiene hambre, que está excluido, que no tiene acceso al sistema, y hay un montón de problemas que, bueno, para no enfrentarlo lo más fácil es decir, bueno, el problema está en el Paco, el problema está en esa sustancia, sacale el Paco y el pibe va a seguir teniendo problemas, porque el Paco terminó siendo una excusa X para poder tapar un montón de problemas que la verdad son complejos, porque tampoco es fácil enfrentarlo, tampoco es decir, no, acá es mucho más fácil este camino, ojo, no, es complejo este camino, hay que atreverse a recorrerlo, pero es un desafío que creo que nos tenemos que dar la dignidad como argentinos. Y después de tanta democracia y baldazos de democracia, ¿cómo está la Argentina hoy con relación a la legalización o una ley? ¿Qué se hizo? ¿Algo? No, la verdad que creo que estamos bastante atrasados en este tema. ¿No se hizo nada? No, legalmente seguimos teniendo la misma ley sancionada en 1989. Todavía hoy tiene penas en australes esa ley. Muy loco, no sé cómo hacen a veces para hacerla cumplir. Una ley que penaliza a las personas que eligen alejarse del narcotráfico cultivando una planta de marihuana en su propia casa, las penaliza igual que a un narcotraficante, que criminaliza el consumo, que criminaliza una mulita igual que a un gran narcotraficante. Todavía tenemos una ley de drogas que no nos atrevemos todavía a reformar, que estuvimos cerca de reformar
reformarla hace 2 años en el Congreso, que se congeló el debate y que al día de hoy todavía no tenemos noticias. ¿Por qué intereses? La verdad sería establecer hipótesis de mi parte que no sería responsable. Creo que hay muchos intereses creados en torno a no reformar una ley de drogas, creo que hay muchos intereses creados económicos en torno a mantener la criminalización de los usuarios de drogas, principalmente de las instituciones policiales, sobre todo las instituciones policiales provinciales, que en Argentina, a diferencia del resto de Latinoamérica, no solo tienen una connivencia con el narcotráfico, sino que lo organizan y lo controlan territorialmente a cambio de un impuesto ilegal que se le cobra a las bandas por poder operar en determinados territorios. Ese impuesto ilegal forma parte del financiamiento de muchas fuerzas policiales, que si vos hoy se lo quitas, el problema va a ser muy grosso, con lo cual también tenés otra esfera sobre la cual ocuparte, que es qué vas a hacer, cómo vas a reemplazar esa fuente de financiamiento hoy ilegal de esas policías. El caso de la narcopolicía de Córdoba, el caso de la narcopolicía en Santa Fe, el caso Candela en la provincia de Buenos Aires, evidenció que la policía tiene una relación muy estrecha con el narcotráfico, porque la tiene desde la dictadura esta parte, porque se le generó un espacio para que pueda operar. Ese problema no se soluciona solo despenalizando, porque las fuerzas policiales también tienen que tener una fuente de financiamiento que le permita subsistir, obviamente legal y obviamente racional. Dos cosas. Cuando entraron a robar a mi casa, lo primero que me preguntaban, ¿estaban drogados? No estaban drogados. La menor parte de los delitos se cometen con gente. Cuando vas a tribunales, los jueces te dicen que la menor parte de los delitos se cometen con gente. Nadie puede, no estaban drogados, estaban robando. Sí. No necesariamente decían, a lo mejor estaban drogados, estaban bailando en la esquina. Sí. Estaban robando. Y otra cosa, hace muchos años yo laburaba en Canal 11. Laburaba Alberto Olmedo, yo laburaba con ellos, con el grupo ahí. No era amigo, pero trabajaba de asistente. Cuando se van a Mar del Plata, ellos manejaban el jet set. Cuando tienen las desgracias de las caídas del balcón de Alicia Muñiz, de Olmedo y todos, mueren todos en febrero, era porque la policía de la provincia, y esto dicho por ellos, la policía de la provincia, el Facha Martel fue el último testigo de esa vía, le dijo, muchachos, la que nosotros rescatamos en invierno, la distribuimos en verano en la costa. No vengan a romper los huevos. Fue así. Porque ellos por Alén de Leones, operativo Langostino, toda esta historia, tenían acceso a droga y al jet set. Y la cana le dijo, muchachos, este es un negocio que no es para ustedes. Hubo jefes de policías provinciales filmados pidiendo coimas para dejar a bandas operar en determinados territorios. Digo, es un problema que ya no es teórico, es evidente que ocurre en Argentina y por eso se hace bastante complejo iniciar reformas, por estos intereses creados. Hablar con vos es mucho más interesante que tirar un vaso de agua o decir que ustedes son los que están haciendo apología a la droga. Por eso quería darte este espacio, que vas a volver a venir, porque creo que para mí, ¿no?, unipersonal, creo que hay que empezar a darle espacio a la lucha de toda la gente. Vos fíjate, con el tiempo que hace que estás peleando, nadie te dio bola y no salió nada, ¿no? O sea... Pero creo que culturalmente se avanzó bastante. Sí. Creo que hay mucha más gente en Argentina hoy cultivando su planta de marihuana en lugar de ir a comprarla. Creo que hay mucha más conciencia social acerca del problema. Creo que se avanzó cultural y socialmente un montón. Quedan las reformas legales para evitar que un montón de atropellos se sigan sucediendo y para poder organizarnos mejor como Estado. Pero creo que social y culturalmente en estos años se avanzó un montón también. Yo te voy a contar que tengo muchos amigos con hijos de la edad de los míos. Y esto es terrible, ¿no? Por ahí mañana algún compañero no me saluda, pero es una realidad, la tengo que contar. Hay madres que le dicen al hijo, deja la planta en casa que te la cuido, para que no gaste plata al pedo. Para que no exponga su vida yendo a comprar una sustancia de narcotráfico y para que no termine siendo una puerta. ¿Recordás la frase de la marihuana en la puerta de entrada de otras drogas? Exacto. La prohibición de que vos cultives marihuana en tu casa es lo que hace que vos tengas que recurrir a un dealer que te pone en la bandeja un montón de sustancias a las cuales vos jamás hubieras accedido si te hubieran permitido cultivar la marihuana en tu casa. ¿Qué te queda para decirle a la gente que me interesa? Respecto a este tema, claro, que creo que hay que seguir avanzando en una vía más de racionalidad y de humanismo en cuanto a lo que son las políticas de drogas y que hasta que esa etapa cambie creo que hay que asumir los riesgos y la valentía de esta especie de desobediencia civil que implica para un montón de usuarios de marihuana tener su planta en su casa a pesar de que haya riesgo de tener 15 años de prisión por hacer eso y demostrarle al Estado que la mejor manera de evitar el narcotráfico
En el caso de la marihuana es cultivar tu propia planta. Tienes un riesgo de 15 años de prisión. ¿Por una planta? Por una planta. Pero no era, acá hay un error. Hay gente que dice podés tener una planta, 2 plantas, 3 plantas. Hubo un fallo de la Corte Suprema que no es obligatorio, porque en Argentina el control de constitucionalidad es difuso, no es control obligatorio, los fallos de la Corte no se aplican obligatoriamente, y hace que un montón de jueces, hoy alrededor del 60% de los casos de cultivo, al final del proceso, luego que la persona es allanada y es sometida a un proceso penal, terminan siendo sobreseídos. Pero hay otro 40% de los casos que no. Y hoy hay gente en Argentina que está presa por intentar evadir el narcotráfico y cultivar su marihuana en su propia casa. Esta es otra cosa confusa. Por un lado se dice que podés tener una planta en tu casa, se le dice a los pibes. Y por otro lado vos me decís que podés ir preso. Sí. Eso también hay que decirlo. La ley dice que vos podés ir preso. Es todo ambiguo. Por eso hay que cambiar la ley, para que deje de haber confusiones. Hay que hacer una ley clara, precisa, que establezca qué es lo que está penalizado, que haga escalas en la cadena de comercio, que diferencia una mulita de un gran narcotraficante. O sea, nos queda hoy que si vos tenés una planta de marihuana en tu casa te puedes meter en cana. Absolutamente. A ver, esto es lo más claro que quedó. Porque todo el mundo dice, no, una planta, sí. No, una planta no hasta ahora. No, la ley no es clara. Es una ruleta. Te puede tocar un juez que te libere como te puede tocar un juez que no. Ni un porro. No. Tampoco. Y no, uno es consumo, dicen. No. El consumo personal sigue penalizado en la ley de drogas. Igual el fallo de la Corte se aplica en el 60-70% de los casos, en el resto no. El consumo sigue penalizado en la ley de drogas. Es una ley que no se toca, una ley impuesta en 1989 en los albores del menemismo en Argentina por Estados Unidos y que seguimos perpetrando a nivel de hoy. ¿Entendieron esto a vos? No, van a debatir a la tele y tardan más en pelearse que en entender esto. Pero no soy yo digo, hay un montón de personas que vienen sosteniendo esto desde hace un montón de tiempo en Argentina, y muy importante. Esto que vos decís, no lo dice la calle. La calle está creída que pueden andar con un porro en el bolsillo, que no pasa nada, o tener una planta en la casa. Hoy le estás diciendo a la gente que no se avanzó nada, y que tenemos la suerte que tenemos la suerte de tener la mejor Corte Suprema de Justicia que tenemos desde los 30 años de democracia, esta aparta por lejos, y que hace que un montón de personas puedan zafar de esa pena impuesta por la ley. Igual necesitas llegar a la Corte Suprema o necesitas tener la suerte de que un juez aplique el fallo de la Corte Suprema, que no está obligado a cumplirlo. Por eso es tan fundamental que la ley cambie en Argentina. ¿Qué dice tu revista? ¿Qué habla? El último número, básicamente de la regulación de Uruguay. Ajá. De la regulación hecha por Uruguay, que es un ejemplo histórico en el mundo, pionero, en cuanto a diseñar un sistema que le permita a la gente acceder al cannabis para consumo, al cannabis medicinal, e incluso generar trabajo a través de plantar marihuana con fines industriales. La ONU nombra a Uruguay como país narco, ¿puede ser? La ONU nombra a Uruguay como país narco, y un montón de calificativos que han emitido en las últimas semanas que básicamente atentan con un acto soberano que hizo el gobierno uruguayo, porque tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados esas personas fueron votadas por el pueblo y votaron una ley, y lo que hizo Uruguay fue un acto de soberanía. Creo que lo que hizo la ONU fue una falta de respeto enorme hacia el gobierno uruguayo, y una ONU bastante desprestigiada y también con bastantes intereses creados, porque recordemos que todos esos funcionarios que hoy están ocupando esas oficinas de drogas que emiten calificativos hacia Uruguay, son funcionarios que cobran plata por estar ahí, con lo cual defienden bastante ese trabajo que les permite viajar por el mundo y cobrar sueldos enormes para estar en esas oficinas y ejercer esa burocracia internacional que poco impide avanzar en estas políticas. ¿Pensás que el estilo de Uruguay se les puede ir de las manos a Mujica? Yo no tengo la bola mágica del futuro como para decir qué es lo que va a ocurrir con lo de Uruguay. Creo que fue lo mejor que pudieron hacer los uruguayos luego de un año intenso de trabajo. Creo que contemplaron básicamente lo mejor de los varios proyectos que había en el mundo y las varias experiencias que se realizaron. Creo que es un modelo bastante completo que contempla el autocultivo, que contempla los clubes de cultivo para que la gente se pueda reunir y cultivar colectivamente y administrar de forma comunitaria el cannabis para los socios de ese club sin que exista venta. Todos aportamos, ponemos la guita necesaria para los costos que vamos a tener para producir las plantas durante un año, y al finalizar la cosecha se reparte esa cosecha entre los miembros del club, y los que no quieren estar en un club, una tercera vía de acceso que es comprar la marihuana en las farmacias con estándares de calidad establecidos, hasta 40 gramos de marihuana por mes, 5 variedades distintas y con distintos niveles de THC. Creo que es bastante completo lo que hizo el gobierno uruguayo, y que va a destinar, entre otras cosas, para no hacerla larga, la guita recaudada por la venta de la marihuana en farmacias al tratamiento. Fíjate lo que es ensayar políticas racionales, ¿no? Va a destinar la plata recaudada de la venta de marihuana a los tratamientos de personas que tengan problemas de consumo por diversas sustancias, no solo por marihuana. Muy bien, Sebastián. Yo te quería escuchar. Yo soy padre. Los padres
hablamos de esto, pero mejor escuchar a alguien que está en el tema para saber dónde estamos parados. A mí, por ejemplo, y como hombre de medios, creí que estábamos un poco más avanzados en las leyes, pero evidentemente es todo chamullo de campaña y después seguimos. Y ahora vamos a hablar con Lizzy de otro tema que es el sexo igualitario, que también chamullo, pero después en el momento de los papeles, cuando le conviene, sos un puto de mierda. En eso tuvimos mucha suerte igual en Argentina en los últimos años, se avanzó bastante en cuanto a políticas de reconocimiento de la identidad de género. Pero cuando necesitan, retroceden. Es verdad, creo que en políticas de drogas nos debemos debates de ese tipo. Creo que si en Argentina fuimos y somos un ejemplo a nivel regional y mundial en cuanto al respeto de los derechos humanos, y un montón de países nos señalan ese ejemplo, creo que seguir violando los derechos humanos de un sector importante de la población argentina en lo que hace al consumo de drogas es algo que no resiste más tiempo. Es un tema que hay que debatirlo muchísimo, no se agota en una charla de media hora, simplemente se esclarece que vos no podés tener hoy una planta de marihuana en tu casa, que te quede claro, no podés tener un faso en el bolsillo, no podés tener nada. Estamos igual que en la época de Videla. Esto queda claro. Así que si a usted su hijo le lleva una planta de marihuana, puede ir presa. Hasta hoy puede ir presa. Pero también puede ir presa por ir a comprar. Y yo creo que es un desafío asumir el riesgo ese, porque en los dos casos vas preso, pero en el caso de cultivarlo en tu casa tenés muchas menos probabilidades de ir preso que de ir a lo de una boca de expendio donde no solo puedas ir preso, sino que puedas ser víctima de la violencia social, del control territorial de esa venta de sustancias. Sebastián, te voy a volver a invitar. Muchas gracias por haber venido y acá tenés un espacio cuando quieras decir algo. Gracias. Muy amable. ¿Tiramos agua un poco? No, hoy no.